Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual, realizamos como todas las emisiones anteriores con el apoyo de Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Muchas gracias realmente al apoyo que nos permite realizar esta serie de programas. En esta ocasión hemos invitado al profesor Tomás O'Gorman, quien es un activo participante en los temas de vapeo y además de catedrático universitario, para ayudarnos a entender qué está sucediendo con el tema del vapeo en México. Muy buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, pues queremos acudir a tu experiencia y a tu seguimiento diario de estos temas para que nos ayudes a entender, Tomás, qué está pasando con el tema del vapeo en México. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia determinó que era ilegal, inconstitucional, prohibir el vapeo, pero entiendo que, esto no tiene efectos inmediatos. Es un sistema un poquito difícil el nuestro, porque a pesar de que la Suprema Corte determinó esto, todavía quienes quieran hacer valer su derecho, pues tendrán todavía que recorrer un largo camino jurídico. Ayúdanos a entender qué fue efectivamente lo que determinó la Suprema Corte de Justicia en el tema del vapeo. Bueno, a ver, yo creo que aquí lo importante es poner un poco de contexto y darles un antecedente. Desde nuestra Ley General para el Control del Tabaco, que data de 2008, contiene un artículo, específicamente el artículo 16, con una serie de prohibiciones relacionadas con el tema de control del tabaco. Y específicamente, la fracción 6 del artículo 16 de esa ley contiene una prohibición que es la que precisamente fue objeto de discusión por parte de la Corte. Básicamente, lo que dice esa fracción 6 del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco es que está prohibido vender, comerciar, producir, exhibir, promocionar productos que, no siendo productos del tabaco, contengan alguno de los elementos de su marca, o bien que incluyan algún tipo de diseño o señal auditiva que los identifique con productos de tabaco. Esa prohibición absoluta, tan amplia, que incluye cualquier producto distinto a alguno que contenga tabaco, es decir, aplica para un chorro de cosas, fue utilizada históricamente por la autoridad federal. Aproximadamente, yo ubico desde 2010, yo no vapeo desde entonces, yo empecé a usar el cigarro electrónico y dejé de fumar ciertamente en 2016, pero por lo que tengo entendido y he podido averiguar, aproximadamente por ahí de 2010 es cuando la autoridad federal
señaló que estaba prohibida la comercialización de cigarros electrónicos y sus líquidos al amparo precisamente de esa fracción. Con el paso del tiempo, pues evidentemente ante ciertas acciones de la autoridad en contra de personas que vendían estos productos o de personas que en algún momento solicitaron alguna autorización a la autoridad para poderlos vender, pues vinieron una serie de amparos. Se habían ya ganado varios en los que se determinaba que efectivamente era inconstitucional la aplicación de esa fracción. Y el año pasado, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió en dos amparos en revisión distintos, que sí era constitucional. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que teníamos resoluciones de amparos en revisión diciendo que era inconstitucional la prohibición y estas dos resoluciones de la segunda sala señalando que la prohibición era constitucional. Y entonces se produce las situaciones que tienes dos criterios distintos en distintos procedimientos, por supuesto. Y lo que yo tengo entendido, aunque claro, yo no soy litigante, es que viene este procedimiento en el que la Corte, a través del Pleno, resuelve la contradicción existente entre las dos resoluciones que platicábamos, ¿no? Básicamente, ante una misma circunstancia y una misma norma, pues hay dos resoluciones distintas y pues está muy bien que la ley prevé este procedimiento en el que la Corte pues determina cuál de los dos criterios debe prevalecer. Y eso fue lo que atestiguamos la semana pasada. La Corte resolviendo en este procedimiento de contradicción de tesis qué criterio debía prevalecer y como bien señalaste, pues la Corte resolvió que esta prohibición absoluta contenida en esta fracción 6 del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco era inconstitucional en la forma en la que está así puesta la fracción y en amparos motivados precisamente por el tema del cigarro electrónico. Ahora, ¿a quién obliga o qué efectos genera esto? Bueno, pues que con base en esta resolución, en lo que vimos, la Corte en algún momento va a emitir una jurisprudencia que es obligatoria solamente para los jueces federales en futuros procedimientos que pudieran tener base en esa fracción y el tema del cigarro electrónico, supongo, ¿no? Entonces, eso es el efecto. Ahora, creo que lo interesante es en parte, y habrá que esperar a ver cómo sale la jurisprudencia, pero creo que los argumentos que se manifestaron durante la sesión del Pleno que resolvió el tema, pues son los que son particularmente interesantes, ¿no? Y yo me referiría específicamente, por ejemplo, a los del ministro presidente o a los de la ministra Piña, en el sentido de hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Es decir, me parece que ahí se llegaron a tocar puntos que iban más allá de la mera prohibición impuesta a comerciantes, sino que también se analizó el tema o este tema de la prohibición desde el punto de vista de los consumidores o de los usuarios, ¿no? Porque si bien es cierto que utilizar un cigarro electrónico, el uso, nunca ha estado prohibido, pues el hecho de que esté prohibida la comercialización, pues es una forma de impedir que una persona ejerza su derecho a utilizarlo, ¿no? Si me dicen, oye, pero si no te estoy prohibiendo que lo uses, y la respuesta es, pues sí, pero me estás prohibiendo que lo adquiera, entonces para efectos prácticos estás haciendo nugatorio mi derecho. Eso es básicamente, en términos generales, creo lo que sucedió la semana pasada. Hay que señalar también que independientemente de esa fracción, de ese artículo, de esa ley, y este criterio que había sostenido que ahí entraban los cigarros electrónicos, y que fundamentó la prohibición, digamos, que se ha aplicado por tantos años, también existen un par de decretos del año pasado, uno del 19 de febrero y otro, me parece, del 24 de diciembre, en los que efectivamente el Ejecutivo Federal prohibió la importación de productos de vapeo y de otros productos que se llaman de tabaco calentado o tabaco para calentar. Este año,
ofrezco una disculpa, pero no me acuerdo cuándo ocurrió, vino un contradecreto en el que respecto a los productos de tabaco para calentar, sí se iba a permitir la importación. Y la semana pasada, el viernes específicamente, se publicó un nuevo contradecreto, ¿no? En el que siempre sí se volvió a prohibir la importación de esos productos de tabaco para calentar. Ahora, cigarro electrónico, es decir, el vapeo, ¿no? Que hacemos las personas que usamos cigarro electrónico, es un producto y el tabaco para calentar es otro producto distinto. De hecho, el tabaco para calentar es un producto que sí, es cierto, utiliza un equipo electrónico, pero es una forma de consumir nicotina, de consumir tabaco sin combustión, ¿no? También es un producto de reducción de daños en el sentido de que es, toda la información apunta que es menos dañino que fumar, por supuesto, pero son productos distintos. Y como producto de tabaco, pues ese ya estaba sujeto a la regulación específica que contiene la Ley General para el Control del Tabaco. Desconozco, o los argumentos, me parece, por los que se prohibió su importación, pues quizá no estén del todo correctos, pero bueno, esa es la circunstancia, Víctor. Y lo más seguro, Tomás, yo sin ser conocedor del derecho, es que habiendo ya la Suprema Corte definido que es un atentado contra el libre desarrollo de la personalidad, el prohibir el vapeo y los productos de la importación de vapeo, bueno, pues muy probablemente cualquier acción que se intente contra esta decisión de la autoridad, del gobierno federal, pues lo más probable es que se termine echando, pero claro, va a tardar mucho, mucho tiempo. Y bueno, no deja de ser muy, muy lamentable un sistema jurídico. Claro, yo reconozco en la Suprema Corte de Justicia esta actitud de oponerse a decisiones, de hacer valer el libre desarrollo de la personalidad, como ya sucedió en el tema de la cannabis, pero ciertamente deja todavía en indefensión a muchas personas, a mucha gente, y yo creo que, bueno, pues un sistema judicial en donde la protección constitucional sirva de poco y no sea inmediata, bueno, pues no es realmente el mejor sistema judicial. Y más aún, cuando además la autoridad puede prohibir y volver a establecer prohibiciones y limitaciones sin ningún sustento legal, pues bueno, estamos hablando de que algo está pasando en ese sistema judicial. No sé cómo tú veas este tema, Tomás. Yo te diría, creo que la resolución de la Corte a lo que debiera motivar es a una discusión desapasionada, una discusión objetiva y basada en ciencia y en evidencia sobre la conveniencia de regular estos productos. En realidad, la prohibición, pues me parece sumamente grave, porque toda prohibición genera un mercado negro. Y creo que se está desperdiciando una enorme oportunidad. No solamente se trata de regularlos, se trata de regularlos con base en evidencia, con base en lo que la ciencia ya ha probado respecto a estos productos, y creo que debe evaluarse la oportunidad que representan. Y sí, son una oportunidad, me parece. Te explico. Fumar hace mucho daño, ¿no? Y me parece sumamente valioso que existan productos que permitan que una persona que fume pueda seguir consumiendo nicotina si lo desea, pueda seguir replicando los gestos y los rituales de fumar, pueda seguir disfrutando de esa actividad de alguna manera, con un producto sustituto que es notoriamente menos dañino, ¿no? Evidencia al respecto y posicionamientos al respecto existen muchísimos, ¿no? Y la gente que vapeamos, pues, siempre lo hemos señalado claramente, no es un producto inocuo, pero es un producto significativamente menos dañino. Y ahí tienes las afirmaciones del Royal College of Physicians, de Public Health England, de las Academias Nacionales de
ciencias, ingeniería y medicina de los Estados Unidos y otros, ¿no? Pero además, lo que esta invitación a regular o esta necesidad de regular apropiadamente, digo, porque una regulación puede ser desastrosa, esta invitación a regular pues, es simplemente seguir el ejemplo de otros países. ¿Cómo es posible que en México se prohíba un producto que está regulado, bien o mal, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en los países de la Unión Europea, son varios, en Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, ¿por qué debe prohibirse algo que perfectamente puede regularse, ¿no? ¿Por qué tenemos que suprimir los derechos de las personas que quieren utilizar estos productos, particularmente además con la ventaja de que están reduciendo sus daños? Y de repente pues nos topamos con la idea de algunas personas de que es mejor prohibirlos, lo cual no va a resolver cualquier preocupación que pueda alguien tener del cigarro electrónico, no se va a resolver con una prohibición. Al contrario, va a generar un mercado negro que puede agravar un chorro de circunstancias, ¿no? Y los mercados negros, además, pues lo que traen es otras consecuencias indeseadas que desafortunadamente, por ejemplo, en relación con otras cosas, pues las vivimos en este país, ¿no? Sí, así es, Tomás. Ahí está el caso de la prohibición, por ejemplo, de cervezas en la pasada pandemia. Resulta que se prohíbe y bueno, pues entonces empieza a haber un gran mercado negro de alcohol adulterado que finalmente llevó a la muerte de muchísimas personas, y ninguna autoridad está pagando por esa mala decisión. Un sistema judicial en donde la autoridad no paga por sus malas decisiones, bueno, me parece que es un mal sistema judicial. Yo quisiera preguntarte, Tomás, en relación a lo que mencionaba sobre la regulación, ¿cuáles serían para ustedes los términos adecuados de una regulación racional al tema del cigarro electrónico, que bueno, que no es cigarro propiamente, que no consume tabaco y que tiene un importante elemento de reducción de daños? ¿Cuáles son para ustedes estos elementos fundamentales que debiera de contener una buena regulación en México sobre este tema? Bueno, yo creo que pueden atacarse varios temas, pero creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es que la regulación debe ser proporcional al daño. Es decir, los productos de tabaco tienen una regulación muy restrictiva, con muchas limitaciones, con muchas restricciones, con grandes impuestos, precisamente por el daño que hace fumar. Quizá un problema de la propia Ley General para el Control del Tabaco es que de hecho no reconoce que aún en los productos de tabaco existe un continuum de daño, es decir, hay productos de tabaco muy dañinos, como es el cigarrillo, pero en realidad, Víctor, existen productos de tabaco que son muy poco dañinos, como es una forma de tabaco oral que no se consume ciertamente en México, que se llama snus, ¿no? Entonces, cuando tú estableces el mismo tratamiento legal a una categoría de productos con base en sus daños, pero sin reconocer que hacen distintos daños, pues yo creo que ya de ahí vemos una cierta desproporción. Y tratándose del cigarro electrónico, pues es lo mismo. No se le pueden aplicar al cigarro electrónico exactamente las mismas disposiciones que hoy rigen al tabaco, porque es notoriamente menos dañino que fumar. Y si los daños de fumar fueron los que ocasionaron esa regulación tan restrictiva, tan fuerte que existe en relación con el tabaco, pues no puedes aplicarla a algo que no produce unos daños tan graves, ¿no? A la fecha no hay enfermedades relacionadas todavía con el vapeo, no sé. Si bien es cierto que no se sabe qué pueda pasar a largo plazo, porque no han pasado 40 o 50 años de uso, sí la información, sí la ciencia, los estudios que se hacen a partir de sus características, de las emisiones, de lo que contiene, los estudios en biomarcadores de usuarios, etcétera, pues han permitido inferir y al Royal College of Physicians y otras autoridades que efectivamente es menos dañino, ¿no? Que los usuarios se exponen significativamente a menos toxinas, a menos sustancias que pudieran provocar algún problema. Así es que te diría, la respuesta es una regulación proporcional. Y una regulación proporcional, ¿qué quiere decir? Pues que se tiene que regular fundamentalmente para asegurar que se trate de productos de calidad
y que los usuarios puedan tener confianza en que lo que están consumiendo es un vaporizador, es un líquido bien hecho, ¿no? Hecho con los ingredientes adecuados y hecho con las técnicas y con las especificaciones de higiene, etcétera, que requiere un producto de esta naturaleza, ¿no? Por supuesto, como es un producto que no es inocuo, pues es un producto que no debe estar permitido a los menores de edad. Por supuesto, los menores de edad no deben vapear, como no deben fumar, como no deben beber alcohol. Y esa restricción debe estar contenida en la regulación. Y la forma de evitar que los menores accedan a estos productos es con estableciendo reglas de comercialización responsable, es decir, estableciendo la restricción y en su momento la autoridad verificando y exigiendo que quienes se dedican al comercio de estos productos lo hagan de tal manera que sus clientes sean exclusivamente adultos, ¿no? Solamente se le venda a los adultos. Otra cuestión que yo creo que es importante es que si bien se debe restringir la publicidad, es decir, no tiene por qué estar anuncios en todos los medios, etcétera, el cigarro electrónico, sí debe haber permitirse ciertos canales específicos, cuidados, pero permitidos, de publicidad a efecto de que los fumadores, sobre todo, conozcan la existencia de estos productos, porque creo que lo importante es regular el cigarro electrónico de tal manera que pueda competir con un producto muy dañino, pero muy establecido, que es el cigarro, y entonces que los fumadores que no quieran dejar de fumar y que no quieran dejar el consumo de nicotina por otros medios, pues puedan acceder a estos productos, porque por supuesto el hacer la transición del cigarro de tabaco, que es muy dañino, al cigarro electrónico, por supuesto les va a ayudar, ¿no? en los daños que se están causando al reducirlos. Me parece también, por ejemplo, que en materia de impuestos, pues los impuestos, otra vez, si el gobierno decidiera establecer un impuesto especial a estos productos, como existe el impuesto para el tabaco, bueno, pues en su potestad tributaria de establecer impuestos, pues lo puede hacer, pero creo que tienen que hacerlo de tal manera que no hagan inaccesibles estos productos a los fumadores, sobre todo, ¿no? Si le ponen un enorme impuesto, pues el fumador que va, por un lado, el fumador va a formarse un juicio incorrecto de la peligrosidad del producto. Pues sí, si le ponen los mismos impuestos que al tabaco, seguramente es tan malo, cuando no es cierto. Y por otro lado, si lo hacen muy caro, pues los fumadores no podrán acceder a estos productos y consecuentemente lo que van a lograr es que sigan fumando, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que toda disposición excesiva en relación a la regulación del cigarro electrónico es una disposición que está perpetuando el tabaquismo de alguna manera, porque el cigarro de tabaco pues es un producto que se vende en todo el país, al que pueden acceder los fumadores básicamente en cualquier esquina, en cualquier tienda, ¿no? Si la idea es que se regule para darle alternativas a los fumadores, entonces tienes que regularlo de tal manera que lo hagas accesible, de que lo vuelvas atractivo a los fumadores, por supuesto, no a los menores. Yo creo que es el tema, tiene que hacerse de manera equilibrada. Y un último punto sobre regulación es que creo que se deben valorar las características que hacen que este producto sea tan aceptado por los fumadores cuando lo conocen, ¿no? Si tú ves, Public Health England en Inglaterra, todos los años, esta autoridad sanitaria inglesa publica sus análisis y sus evaluaciones de evidencia sobre el tema del cigarro electrónico, y me parece que es de hecho la de este año donde reconoce que el método para dejar de fumar más favorecido, más elegido por los fumadores es el cigarro electrónico, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, hay que ver por qué lo eligen. Y la realidad es muy sencilla. Hay una enorme variedad de equipos, existe una enorme variedad de opciones, de sabores, etcétera, que eso permite que cada fumador vaya encontrando el producto que satisface sus personales gustos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en otros países se ha hablado de la idea de prohibir sabores. Y me parece sumamente desafortunado, porque lo que estás haciendo es quitarle una cualidad
que hace el producto agradable y que entonces haría que menos fumadores lo puedan adoptar, ¿no? Como te puedes dar cuenta, esto es un producto para adultos y es un producto que puede representar una enorme oportunidad para que la gente deje de fumar, y a la vez que puedan, si lo desean, ¿no? Si desean consumir nicotina, que la puedan seguir haciendo, ¿no? Bien, Tomás. Ahora bien, cuando la Suprema Corte emitió su parecer sobre la prohibición diciendo que era inconstitucional, bueno, a mí me pareció realmente una muy buena decisión. Sí, Pero claro. pero a los pocos días vino esta decisión del gobierno federal que parecía, a lo mejor no lo fue, pero parecía una respuesta a la Suprema Corte prohibiendo la importación de todos los productos y equipos de vapeo. Yo creo que a lo mejor hay un gran desconocimiento injustificable, dado que la gran cantidad que los contribuyentes gastamos en la burocracia que se supone especializada en este país. Pero probablemente sea eso, mero desconocimiento. Ahora bien, por lo que tú nos comentas, no es una cuestión de corto plazo este tipo de persecución por parte del gobierno, ya viene desde el año 2010. Pero ¿a qué atribuyes tú esta actitud del gobierno federal actual en relación con el vapeo, que cualquier cosa les parece más aceptable que el vapeo a pesar de sus evidentes, no digo beneficios, pero sí de sus evidentes características para dejar de fumar, desincentivar a mucha gente a ya no fumar? Yo me atrevería a pensar que en parte esto es una cuestión histórica. Tradicionalmente, históricamente, el tabaco, el tema del control del tabaco, los esfuerzos para reducir el tabaquismo en México y en el mundo se han centrado en la idea de la abstinencia, Víctor. Ya sea en el aspecto de la prevención, es decir, evitar que gente empiece a fumar, y en la idea de la cesación, es decir, que los que ya fuman dejen de hacerlo. Y yo creo que lo que sucede, Víctor, es que la realidad ha rebasado esta visión de que solamente la abstinencia es la solución al problema del tabaquismo. ¿Y por qué digo que la realidad la rebasó? Pues porque en realidad una innovación tecnológica que no existía cuando se hizo el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es una convención internacional que, digamos, es aquella de donde deriva nuestra ley. Nuestro país emitió la Ley General para el Control del Tabaco precisamente en cumplimiento de los compromisos contraídos en esa convención internacional. Esa convención internacional data del año 2003, que precisamente en esa época es cuando se estaba inventando el cigarro electrónico. Entonces, quizá en ese momento, pues las únicas alternativas para el tabaquismo como tal, la única solución que se vislumbraba era la de, como decía, enfocarse en la abstinencia como única salida al tabaquismo. Y estas tecnologías, el cigarro electrónico y hoy en día me parece, aunque debo reconocer que no es un producto que conozca tanto, el tabaco para calentar, pues ofrecen una alternativa distinta, que es no enfocarse en la abstinencia, sino enfocarse en el usuario, en el fumador, y ayudarlo a reducir los daños independientemente de que no se abstenga de consumir nicotina. Y esto es muy valioso porque las políticas de reducción de daños han probado funcionar en muchos otros aspectos, en muchos otros problemas, tanto de salud como en otros riesgos. No es exclusiva al tabaquismo. Por ejemplo, en materia de drogas, esta es una política de reducción de daños pues, muy conocida hoy por todos, es esta a los usuarios de drogas intravenosas que se inyectan, de darles las jeringas nuevas, ¿no? Para evitar que se contagien de SIDA y otras enfermedades. Esa es una política de reducción de daños. No es que se les esté obligando a dejar de consumir esa droga, se les está ayudando a mejorar las condiciones en las que lo hacen, mejorando su circunstancia, ayudándoles a reducir los daños. Y eso
puede eventualmente permitirle a esas personas tomar mejores decisiones y eventualmente, y Dios lo quiera, pues dejar de consumirlas, ¿no? En el caso del tabaquismo, los productos de reducción de daños, como son el cigarro electrónico y como lo es el tabaco para calentar, y también el snus que les platicaba hace rato, pues son productos que si bien implican que la persona deje de consumir nicotina, pues le ayudan a reducir los daños. Y eso es poner la atención en la persona del usuario, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno pues está centrado en esta idea de promover la abstinencia y me parece que está dejando pasar una enorme oportunidad que es la de incorporar este enfoque de reducción de daños, como lo ha hecho Inglaterra en el caso del tabaquismo. Déjame comentarte, en Inglaterra no solamente está regulado el cigarro electrónico, sino que la autoridad sanitaria, el gobierno inglés, lo ha incluido activamente como parte de sus políticas para luchar en contra del tabaco. Y las tasas de tabaquismo en Inglaterra han caído de manera fantástica entre 2011 y la fecha, de un 20 y fracción por ciento, digamos 20%, a un 13 y fracción por ciento recientemente. Y en cambio, podría equivocarme, pero revisando la ENCODAT y revisando la ENSANUD, me parece que la tasa de tabaquismo en México por ese mismo periodo se mantiene en alrededor del 17%. Es decir, ¿qué está pasando allá y qué está pasando aquí? Bueno, pues que allá existe, entre otras cosas y otras medidas antitabaco, existe una activa promoción del gobierno de considerar la reducción de daños como una política válida para ayudar a los fumadores y reducir la enfermedad y la muerte que causa el tabaquismo, ¿no? Y déjame decirte una cosa, el enfoque de reducción de daños está, al menos en la letra del Convenio Marco para el Control del Tabaco, en su artículo 1.d, señala que dentro del control del tabaco están incluidas todas estas estrategias y estas intervenciones para reducir la demanda, la oferta y los daños. Es decir, la reducción de daños como estrategia para luchar en contra del tabaquismo ya está incorporada en este artículo 1.d del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Y de hecho, una redacción similar está incorporada a nuestra ley en el artículo 4 o 6, me parece, creo que es el artículo 6, es el artículo que contiene las diversas definiciones de la ley, cuando nuestra ley define el control sanitario de los productos de tabaco y repite prácticamente palabra por palabra en la segunda parte de esa misma definición lo que dice el convenio. Entonces ya está en la ley, y por lo tanto creo que el gobierno pues debiera evaluar la conveniencia de incorporar la reducción de daños. Y mira, Víctor, un tema importante. Es una intervención que no le cuesta al gobierno. Es decir, regular correctamente el vapeo. Es permitir que exista un mercado ordenado y regular de estos productos, ayuda a los fumadores, ¿no? Reduce el problema del tabaquismo y no le cuesta al gobierno, de hecho le genera ingresos. ¿Por qué? Porque como toda actividad legal va a producir impuestos, digamos, de entrada los impuestos ordinarios, ¿no? El impuesto a la renta, el IVA. Si además deciden poner un impuesto especial, ojalá y fuera bajito, pues también les va a generar ese otro ingreso. Entonces, me parece que para el Estado mexicano pues sería una situación de ganar-ganar, ¿no? Por un lado estaría recibiendo ingresos de una actividad regulada, ordenada correctamente, y por el otro lado pues estaría ayudándole a sus fumadores, que somos, bueno, yo no, ya no fumo, pero son 15 millones de fumadores en este país, ¿no? O sea, no es un sector menor de la población. Hay 15 millones de personas fumando en este país y si, como dicen por ahí, que 1 de cada 2 fumadores va a morir de una enfermedad relacionada con el tabaquismo, pues entonces qué mejor que ayudarlos y darles alternativas cuando históricamente, al menos en los últimos 10 años, las tasas de tabaquismo no han tenido un descenso significativo en este país, ¿no? Así es, Tomás. Serán 7.5 millones de fumadores que irán a aglomerarse en el sistema público de salud, reduciendo la capacidad de atención para otras personas, para otros enfermos, si sigue esta actitud prohibicionista por parte del gobierno. Bueno, pues básicamente lo que nos interesaba
que quedara en claro era el tema jurídico, lo que implica, y bueno, tú además nos acabas de hacer una muy, muy útil explicación sobre cuál podría ser esta regulación esperable en el corto plazo para México. Yo no sé, Tomás, si tú quieras agregar algo en relación con esta difícil situación, convivencia, contradicción entre la ley y la práctica burocrática en México en relación con el vapeo y sus instrumentos. No, Víctor, yo creo que ya ha quedado claro. Simplemente, pues invitar a aquellas personas que fumen, que conozcan el cigarro electrónico, que averigüen, y estoy seguro que con información correcta, con fuentes correctas, pues siempre podrán tomar una decisión informada que será mejor para ellos, ¿no? Y una decisión informada que en este momento el gobierno mexicano les está obstaculizando con esta actitud prohibicionista, al contrario de la Suprema Corte, en una actitud que yo celebro de manera muy, muy encarecida. Muy bien, Tomás, perdón. No, te decía que definitivamente las prohibiciones no resuelven el problema, ¿no? Definitivamente, y crean muchos más. Así es, lo vemos en todos los países, los vemos en todas las épocas, y sin embargo la burocracia tiene ese clic automático del prohibicionismo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues muchas gracias al profesor Tomás O'Gorman. Yo le agradezco mucho, bueno, pues que haya estado con nosotros en esta tarde. Tomás, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor este problema, y bueno, pues ojalá haya posibilidad después de tenerte nuevamente en nuestro webinario. Gracias a nombre de Somos Innovación y de México Libertario, y gracias a todos los amigos de México Libertario por habernos seguido, y bueno, continúen por favor con cerca de nuestras actividades que organizamos semana a semana. Muchas gracias, gracias Tomás, gracias a todos ustedes.